Ciudadano en esta nueva semana de trabajo. Soy Ramón Bravo y a nombre de los medios legislativos les doy la bienvenida. Este es Termómetro Ciudadano número 41, ya hemos cumplido emisiones en los que la ciudadanía opina. Bienvenidos, bienvenidas. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Para este Termómetro Ciudadano hemos invitado a tres personas que nos acompañan y que tienen, por supuesto, puntos de vista diferentes, y eso nos agrada mucho para ir a analizar lo que les hemos propuesto como el tema de debate en esta jornada. ¿Quiénes son? A continuación los conocemos. Jaime Arciniega Aguirre, Ibarra, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano, expresidente del Frente Unitario de Trabajadores, expresidente del directorio de la empresa eléctrica Emel Norte, ex vicepresidente de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores ORIT, ex integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Rodrigo Gómez de la Torre, Quito, licenciado en Ciencias Aplicadas, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios del Ministerio del Trabajo, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Joaquín Viteri Yanga, Riobamba, doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho, consultor de la Organización Internacional del Trabajo OIT, miembro del Consejo Editorial de la Asociación Internacional de Seguridad Social, docente universitario, exdirector general del IES. Muy bien, saludemos entonces a nuestros invitados. Por mi lado izquierdo y derecho en su pantalla, Jaime Arciniega. Qué gusto tenerlo nuevamente aquí en su casa. Muchísimas gracias, estimado Ramón, Joaquín, Rodrigo. Un placer de compartir este programa. Rodrigo Gómez de la Torre, el representante del sector empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Ponderamos mucho, ha venido recién de viaje directamente desde el avión que lo trajo hasta Quito y el avión amarillo que lo trajo aquí a los medios. Bienvenido. Muy buenas tardes. Realmente veníamos justamente discutiendo el tema de las comisiones sectoriales, que es un tema que también tiene que ver con salarios. Y es un momento poco crucial en este momento del país, esta discusión. Muy bien. Y también nos acompaña el doctor Joaquín Viteri, quien es también amigo de esta casa. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a quienes comparten esta mesa para un tema tan importante y fundamental en este momento, que es lo que los trabajadores están en la expectativa, yo diría el país, la fijación de la remuneración básica mínima unificada. Vamos a ir entonces a entrar al tema y para la próxima semana, entendemos, según la convocatoria del señor ministro del Trabajo, se va a definir el incremento del salario básico unificado. Este es un tema que desde que éramos pequeños hemos venido registrando en la mente que cada fin de año hay diferencias y sustanciales entre el sector empleador, el sector de los trabajadores y por supuesto el gobierno nacional. Primero, hagamos en contexto, Jaime Arciniega, sobre lo que representa el incremento en el salario básico unificado y la expectativa real que tenemos que tener los trabajadores del país y las trabajadoras. Bueno, como usted bien señala, es recurrente el tema de la reunión del Consejo Nacional ahora de Trabajo y de Salarios, que creo que se ha vuelto prácticamente inoperativo desde mi punto de vista, toda vez que la legislación determina algunas regulaciones respecto de cuál deben ser las decisiones que deben adoptar tanto el sector empleador como el sector trabajador, que mediante diálogo social se pueda llegar a un acuerdo en materia salarial. Claro que el Ecuador, todos los trabajadores y particularmente aquellos que están en el subempleo o desempleados, en muchos de los casos ni siquiera tienen la posibilidad mínima de tener acceso a ese salario. Pero no obstante, también un gran sector de trabajadores que tienen relación de dependencia, tanto en el sector público cuanto en el sector privado, también están a la expectativa de la fijación de este salario
Y en perspectiva de aquellos trabajadores que tienen, en cambio, organización sindical y negocian el contrato colectivo, se muestra como un referente para la negociación y aplicar más o menos en términos de los ajustes que se hagan para ir camino a la negociación colectiva. Pero la preocupación cuando yo refiero que es recurrente esta actitud, si tenemos un Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, bueno, solamente nos está llamando la atención a reunirnos en los meses de octubre, noviembre y a veces hasta diciembre. Pero los meses anteriores, lo que hace relación al Consejo Nacional del Trabajo como políticas que deberían ser implementadas desde el diálogo social para fomentar el empleo no existe. Entonces es una novelería más, en mi opinión, el haberlo puesto Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, porque anteriormente el Consejo Nacional de Trabajo una cosa, Consejo Nacional de Salarios otra cosa. En todo caso, el tema salarial genera una expectativa importante, toda vez que esto permite que los ecuatorianos tengamos un ingreso que a la par nos permita también cubrir las necesidades de los trabajadores y de la familia. Claro que en los 10 últimos años ha cambiado la legislación, o por lo menos nuevos conceptos que se han inventado sobre el tema del trabajo, que uno termina prácticamente perdiéndose con tanta conceptualización. Y en materia salarial también se habló del salario digno, el salario de la pobreza, el salario, en fin. Entonces, justo. Sí, el salario justo. Entonces, como que más bien ha venido a dispersar mucho más y a distorsionar el sentido que debería tener el tratamiento del salario. Le vamos a dar entonces precisiones. Rodrigo Gómez de la Torres es el representante del sector empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Largo el título. Bueno, usted acaba de venir de Guayaquil y han venido discutiendo esto. Por favor. Bueno, yo venía discutiendo el tema de las comisiones sectoriales. El Consejo Nacional se consolidó nuevamente hace prácticamente ya 2 años. Y más bien lo que se ha venido es discutiendo varios temas de política salarial, política laboral, y los temas salariales más bien solamente se han discutido en las mesas técnicas a partir del mes de septiembre. ¿Qué hemos venido viendo? Cuando ya se topa la mesa técnica, entonces, ¿qué datos se consolidan? Son datos que nos emite el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, datos del INEC. Y más bien hemos visto que las cifras que el mismo gobierno emite en aras a lo que vendría el año 2018 para poder tomar decisiones, no son cifras muy halagadoras. Cuando hablábamos de que la inflación proyectada, hablábamos del 1.5 en el mes de septiembre, luego pasamos a 1.38, el último dato de inflación, que ha sido uno de los componentes en el tema salarial, ya estamos en 0,986. Otro de los componentes que se considera tiene que ver con productividad laboral y con productividad de país y sectoriales. Las productividades en los últimos años en el Ecuador han sido negativas. Tan es así que desde hace varios años en las comisiones sectoriales el rubro productividad ni siquiera se lo considera, porque si se consideraría el rubro productividad al ser negativo, se compensaría y hacia abajo el tema inclusive de la inflación proyectada. Datos interesantes, en el año 2017, que se llegó a un acuerdo trabajadores-empleadores para definir un salario, algo que no se había dado en más o menos unos 20 años. Ya no fue el gobierno que fijó unilateralmente. Vimos que se planteó una inflación proyectada de 2.5 para el año 2017, y vemos que el año vamos a cerrar con una inflación de alrededor de 0,26, o sea, casi 10 veces menos. Y algo que plantea Jaime que es muy válido, es políticas generadoras de empleo, porque si bien cuando hablamos de salarios mínimos estamos hablando de un sector que tiene empleo pleno, un sector que está afiliado, un sector que tiene una formalización con el mínimo o con más arriba del mínimo, tenemos un gran sector que sigue creciendo y en este último año ha crecido en alrededor de 900,000 personas más. Este sector que no tiene empleo, sector que está en el empleo inadecuado. Ahí también tenemos un poco de nombres, porque ya llegamos lo mismo que al hacía punto, esta dispersión, ¿no? Sí, de nombres y conceptos. Ya no es subempleo, no es desempleo, pero al final del día, quienes no tienen empleo pleno son 6 de cada 10 ecuatorianos que están dentro de la población económicamente activa. Correcto. Y las políticas que se deben emitir y las responsabilidades que se deben asumir en esto son políticas que deben propender a generar más empleo pleno
y no a seguir de una manera directa o indirecta potenciando la generación de gente que siga saliendo del empleo pleno o engrosando las filas del empleo inadecuado. De lo primero que van diciendo, uno se va dando cuenta que topar el incremento del salario básico unificado es una cuestión muy pequeña frente al problema que vamos a abordar. Doctor Joaquín Viteri, tenga la bondad, usted como un conocedor del derecho también y de los derechos de los trabajadores, ¿cuál es su óptica frente a lo que vamos a encarar en la próxima semana? Bueno, yo considero que en este momento tenemos una situación sumamente particular desde la expedición de la Constitución del 2008. Porque en el artículo 328 de la Constitución se establece de que los trabajadores tendrán derecho a una remuneración justa, con un salario digno que pueda resolver las necesidades de la persona trabajadora y de su familia. Entonces, nosotros tenemos ya esta situación constitucionalmente determinada, que luego se lo complementó, no en el Código del Trabajo, sino en el Código Orgánico de la Producción, cuando en el artículo 8 se dice qué es el salario digno. Y justamente se determina de que será el que satisfaga las necesidades de la persona trabajadora y las de su familia. Y será equivalente al costo de la canasta básica familiar. Entonces cualquiera que escucha esto, pues inmediatamente dice, bueno, tengo derecho entonces a un salario digno mínimo en este momento de aproximadamente $800, que viene a ser el costo de la canasta básica familiar. Pero ahí viene un poco podríamos decir, el aspecto distorsionado de la norma legal del Código Orgánico de la Producción, cuando se dice que la entidad competente, en este caso el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, establecerá cuáles pueden ser los parámetros para establecer el monto del salario digno. ¿Para qué efectos? Porque, como se ha hecho bien referencia aquí, se habla ahí, bueno, el costo de la canasta básica familiar deberá dividirse para los perceptores del hogar, porque se presume que en un hogar no solamente trabaja el esposo, sino también la esposa, muchas veces otros miembros, como se ha denominado ahora a la unidad económica familiar, de tal manera que ya se hace un cálculo de que el valor del costo de la canasta básica familiar deberá dividirse para los perceptores del hogar, con lo cual se baja prácticamente casi a la mitad del valor que debería ser el salario digno, que aproximadamente deberían ser unos $440, $450, cuando se divide el costo de la canasta familiar para los perceptores del hogar. ¿Ya? Con lo cual, podríamos decir que el salario digno en este momento estaría alrededor de unos $460, $480. Ya, muy bien. Vamos a ir entonces identificando esos puntos. El programa se llama Termómetro Ciudadano y siempre salimos a la calle a preguntar cuestiones que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Una pregunta que planteamos a las personas que abordamos es, ¿a usted le beneficia el incremento del salario básico unificado? Participaron Emilia Castillo, para quienes nos están escuchando por la radio, Roberto Ávila, Estefanía Schwartz y el señor Daniel Galán. Esto fue lo que nos dijeron. ¿A usted le beneficia el incremento del salario básico unificado? Claro, beneficia a toda la población, porque es muy bajo el salario para los costos que tiene la vida aquí, al menos en Quito. Sí, sí me beneficia. ¿Por qué motivo? Porque soy jubilado. Yo considero que no, porque el país no está en las condiciones necesarias como para incrementar ahorita los sueldos. Como a cualquier persona me beneficia un incremento salarial. ¿Y por qué motivo? Porque como todos tenemos gastos, necesitamos que se incremente un poco el sueldo para que nos alcance más, para que podamos subsistir de una mejor manera. Muy bien, recibimos a nuestra compañera Andrea Legarda. ¿Qué nos tienen en las redes sociales? Andreita, bienvenida. Buenas noches, Ramoncito, buenas noches a nuestros invitados y bienvenidos nuevamente. Un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de los medios legislativos y a quienes nos están escuchando a través de la radio de la Asamblea. Estamos en el segmento de redes sociales y esta semana hemos interactuado con la ciudadanía con el hashtag incremento salarial. Y nos han llegado pues algunas opiniones ciudadanas. Y la primera nos llega de la cuenta de Alfonso Monroy, a nuestra cuenta de Twitter. Él nos dice: en cualquier trabajo no te suben el sueldo al finalizar un contrato. Es más, solo firmas una vez
y si es una buena empresa, te hace una evaluación anual para darte un incremento apenas por encima del porcentaje de inflación. El gremio futbolístico está muy privilegiado versus el resto. Y una segunda opinión ciudadana que nos llega de la cuenta de Yo Misma. Ella nos dice: la prueba de que el sector empresarial ecuatoriano siempre se ha jugado por el desarrollo del país es una propuesta de incremento salarial, $3.75 más al salario mínimo. Hashtag Haciendo País, hashtag Libre Empresa. Estas son las opiniones, veamos qué nos pueden decir nuestros invitados al respecto. Gracias. Muy bien, gracias Andreita. Les pido de favor las consideraciones que en el caso de los trabajadores y las trabajadoras han llegado entre 20 y me parece que 25, por favor, si me precisa, la propuesta de incremento. A inicios de diciembre, estas son notas periodísticas, los empleadores y los trabajadores plantearon valores que van entre los $3 y hasta los 25, dice esta nota, respectivamente. Tengan la bondad de argumentarnos por qué estas precisiones y luego el doctor Viteri también que nos diga las reflexiones si efectivamente se van cumpliendo asuntos de derechos que debemos abordar las personas, los trabajadores. Bien. Como gusten. Bueno, sí. Joaquín hacía una referencia bastante importante con relación al contenido de la Constitución respecto del salario. Y el tema es que, como bien se señala, debería el ingreso del trabajador permitir cubrir las necesidades del trabajador y de la familia. Rodrigo hacía referencia también de la situación del empleo y que efectivamente entre trabajadores que están desempleados o subempleados, las relaciones más o menos de cada 10, 6 están en esa condición y 4 tienen relación de dependencia y tienen salario. Minoritaria, ¿no? Claro, Joaquín hacía referencia también respecto de los perceptores familiares. 1.6 se dice. Pero si tenemos 6 de cada 10 que están o desempleados y subempleados, pues cuando menos nos extraña la cifra de que sea 1.6, porque si queremos nosotros pasar de la pobreza a la riqueza, pues simplemente invéntense el perceptor familiar en 2 y multiplicamos por 2 y entonces no hace falta incremento salarial alguno. El tema pasa por hacer un análisis también de la cadena de costos que tienen el sector empresarial con relación a la inversión que hacen y la rentabilidad que tienen las empresas. Cuando yo hacía referencia que todo el mundo está a la expectativa de cuánto va a crecer el salario básico unificado, o sea, en cuánto se va a fijar, y cuando hacemos una valoración también, o miramos simplemente estadísticas, hay empresas, Rodrigo, no serán todas, pero sí puedo dar razón, de empresas que tienen una inversión, si bien es cierto, significativa, pero tienen también unas utilidades extremadamente significativas que casi llegan a duplicar el valor de la inversión. Y podemos referir, yo tengo los datos acá y si gusta podemos analizar. Por ejemplo, una de las rentabilidades más altas que en términos cuantitativos, las telefónicas, una sola telefónica tiene una rentabilidad al año que supera los 241 millones de dólares. Otro sector importante que tiene rentabilidad alta es aquellos que hacen intermediación en la venta de productos alimenticios y de limpieza. Me estoy refiriendo a las cadenas de supermercados. Otro sector que crece también fuertemente es el sector petrolero. Son porcentajes extremadamente altos. De utilidades, dice usted. Sí, de rentabilidad, de utilidades, ¿no? Otro sector que debería, digo nosotros, cuando menos reducir la rentabilidad. Lo que pasa es que no hay control, es la industria del cemento. Tienen rentabilidades que fácilmente llegan 35, 36, 37%, 38%, encareciendo. Pero estos datos, ¿cuál es la relación que tiene para la fijación del salario básico? Sí, son las excepciones, digamos, sobre las cuales ¿Por qué quiero referir esto? Es que las grandes cámaras, los grandes empresarios no admiten, en muchísimos de los casos, muy excepcionales, que exista una organización sindical que le permita negociar el contrato colectivo. ¿Cómo negocia el contrato colectivo? Negocia en base de la rentabilidad que genera la empresa. Es decir, el empleador tiene derecho a ganar, a tener rentabilidad, porque nadie invierte para perder. Pero también el trabajador, siendo parte de ese proceso productivo, también tiene derecho a ganar. Entonces ahí viene la distribución
la riqueza. Claro, pero esas son las excepciones sobre las cuales hay que debatir. Exactamente. No sé si usted quiere referirse a aquello y defender a los grandes empresarios. No es un tema de defender a los grandes empresarios, pero sí hay un tema y hay un contrasentido. Dentro de las modificaciones que hacía referencia Jaime al inicio, dentro de las modificaciones legales que se han dado, y tal vez tú me puedes ayudar corrigiéndome algo. El Ecuador es uno de los muy pocos países, o el único país, que de las utilidades que generan las empresas, comparte el 15% de utilidades a trabajadores. ¿Ya? Sin embargo, cuando vemos a la ley y las empresas que ha hecho referencia a Jaime, estamos hablando de, no son 10 empresas, o sea, puntualmente 10. Pero vemos petróleo. Petróleo es un sector que está reprimido, hemos tenido un bajón de precio, ha habido problemas, es evidente, ha estado en la prensa por varios años. Las utilidades, por ley, se bajaron en perjuicio de los trabajadores que, por suerte, están trabajando ahí al 3%. En el caso de Telefónicas, quienes tienen la suerte de trabajar en una empresa telefónica que genera grandes utilidades, qué bueno que tengan esa suerte, también el Estado les puso un techo de utilidades del 3% y el 12% de utilidades se los lleva el Estado. Esa fue la reforma. Entonces, a eso voy. Les quitaron a los trabajadores las utilidades. Entonces, cuando vemos un Estado de 10 años con un membrete que dice socialista y que afecta directamente a los trabajadores, que les está yendo bien en una empresa, entramos al principal contrasentido. El segundo tema que lo topa una de las personas que estuvieron en el termómetro ciudadano es el tema del alto costo de vida. En los primeros años de la última década, el salario creció de manera importante, $30, $18, eran montos fuertes inicialmente, pero había un crecimiento país del 5,50%, porque había gran cantidad de liquidez inyectada por el alto precio del petróleo, desde el sector público hacia el sector privado. Sí, lo entendemos. Eso fue lo que más ocurrió. bien eso generó que el sector privado no haya crecido en el mismo nivel. El crecimiento del gasto público subió a casi el 40 y pico % del gasto, y eso es cuando estábamos por el 26. Entonces, yo creo que sí es importante, cuando pensamos en salarios, pensar en el menú completo. Joaquín hacía referencia que el salario debería estar por los 4.40 más o menos. El salario en el Ecuador, cuando consideramos que no son 12 sueldos, el 375 actual, no estamos en el otro, el 375 se multiplica por 14 sueldos, 13º, 14º, y lo dividimos para 12, ya estamos en 337,50, o sea, ya estamos acá muy cercanos. Cuando vamos al número de perceptores, el INEC, aquí también lo calcula, está en $700, y la última cifra básica, ¿no?, que el INEC determina, la canasta básica, pero la canasta básica familiar, no es la canasta básica personal. La canasta básica familiar está en 706,31. Entonces, el margen que existe en este momento, de acuerdo a los datos del mismo Estado, entre canasta básica familiar e ingreso familiar, obviamente no podemos comparar el individual con el familiar, tenemos un margen de diferencia de $6.31. ¿Ya? Correcto. Eso creo que es importante. Y solamente para concluir, algo que se está viendo, estamos a 21 de diciembre, se está viendo en centros comerciales, se está viendo en el sector comercial, se ve una contracción del gasto, se ve una situación compleja en la economía y vamos por tercer mes consecutivo con una inflación negativa. Y de acuerdo a las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, probablemente el mes de diciembre siga una inflación negativa con tendencia a la baja. Atribuida, por lo que está usted diciendo, al menor consumo. Un sinnúmero de factores económicos que tienen que ver con... Correcto. Doctor Joaquín. Mire, yo creo que es muy importante lo que estamos debatiendo aquí para que el Consejo Nacional de Salarios realmente pueda tener una posición objetiva. Porque de lo que yo tengo conocimiento de una manera extraoficial, el sector empleador apenas piensa un incremento de 3.75 centavos de dólar, es decir, $3.75.
lo cual prácticamente viene a ser una burla para el sector laboral. Los trabajadores, obviamente, lo mínimo que están pidiendo es que el 10% de la vigente remuneración mínima que está en este momento en vigencia, es decir, 37.50 centavos, para efectos de que haya realmente una negociación. Pero yo pienso que va a ocurrir lo de siempre. La fijación del Los gobierno. empleadores harán su posición, incrementarán algo más. Ilusionadamente, puedo decir, hablarán de unos $5 o $6 de incremento. Los trabajadores no cederán de sus legítimas aspiraciones y prácticamente no habrá acuerdo. La comisión siempre, el Consejo de Salarios y de Trabajo y Salarios no llegará a un acuerdo. Una sola vez en la historia del país en materia laboral se realizó justamente un acuerdo. ¿El año pasado, lo que está diciendo, hace 2 años? No, El año hay en pasado. realidad son años. 3 hechos históricos. Así es. Ya. No, nada más para recordarte, Joaquín, 2001, Así es. luego de salir de la crisis bancaria, que fue el atraco bancario y demás, se incrementó $21, cuando la situación económica del país era extremadamente grave, y no fue solamente al salario básico mínimo unificado, sino fue al salario de cada trabajador, ¿tú recordarás? A todos. Bueno, pero íbamos con... Pero verán, el tema es que con esto del doctor Viteri. nosotros tenemos normas que justamente estoy haciendo aquí referencia. El artículo 328 que habla del salario digno. Y hay una disposición transitoria, la 25ª, que es muy expresa. Dice, la revisión anual del salario básico tenderá a ser equivalente al salario digno e igual al valor del costo de la canasta básica familiar. Obviamente, estas disposiciones se quedan en la teoría. No hay ni siquiera ninguna esperanza de lo que estamos comentando en este momento, de que se llegue a cumplir lo que dice la Constitución y lo que dice el propio Código Orgánico de la Producción. Entonces, yo pienso que va a quedar en manos del ministro de Trabajo la decisión del incremento de la remuneración. Que propone entre $10 y $11. El señor ministro Ledesma. Prácticamente, vuelvo a insistir, hay realmente una ausencia total de aplicación de lo que dice la Constitución de la República del Ecuador de manera expresa. Muy bien. Estamos hablando de una Constitución con vigencia próxima de 10 años y que no ha podido darse cumplimiento ni a lo que dice el artículo 328 ni a lo que dice la disposición transitoria 25ª. Muy bien. Hagamos una pausita pequeña. Estamos hablando sobre el incremento al salario básico unificado que se va a producir la próxima semana. Volvemos en unos pocos minutos. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Mi burrito sabanero va camino de Belén. Mi burrito... Inicio de espacio publicitario. Somos niños y conocemos nuestros derechos. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Los niños tenemos derecho a un nombre como el mío. Yo soy Sebastián. Derecho a alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. Los niños tenemos derecho a comer sano e ir al doctor. Asamblea Nacional, la casa de todos. La Asamblea Nacional es la casa de todos. Por eso te invitamos a conocerla en nuestros recorridos gratuitos. No solo conocerás el funcionamiento de la institución como tal, sino que además visitarás el salón de sesiones, conocerás documentos históricos, la biblioteca y los magníficos murales de Luis Mideros y Osvaldo Guayasamín. Lunes a viernes de 9 a 16 horas. Más información al 02-399-1000, extensión 1488. O escríbenos a visitas.guiadas@asambleanacional.gov.es. Asamblea Nacional, la casa de todos.
Un Café Con, en su nueva temporada. ¿Sabías que? Aquí en este estudio he grabado absolutamente todas mis producciones desde hace más de 20 años. Empezamos desde el Cholito hasta todas las producciones políticas. Voy a intentar otra disciplina del ciclismo. Mi abuelo y mi papá habían sido ciclistas de ruta y de pista. Somos 6 hermanos, 5 de ellos son hombres, soy la única mujer. Aquí hay una absoluta tranquilidad, aire fresco, agua fría. Y tampoco sabías que... Cuando salimos fuera del país tenemos que aprender a hacer de todo. A lavarnos, a plancharnos, a cocinar, a limpiar la casa. Todo esto y muchas sorpresas más que no sabías de tu representante en la Asamblea Nacional. Queremos dar la bienvenida al asambleísta Sebastián Palacios para acompañarnos en Un Café Con, el pretexto perfecto para conocernos mejor. A las 19 horas. Por TVL, su televisión legislativa. Fin de espacio publicitario. Nuevamente con ustedes, en Termómetro Ciudadano. Muy bien, seguimos entonces con el Termómetro Ciudadano. Les agradezco mucho a Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y también al doctor Joaquín Viteri, quien es consultor de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros títulos que no los digo porque se nos va toda la hora. Bien, en la calle también le preguntamos a las personas, ¿en cuánto cree usted que se debería incrementar el salario básico unificado? Participaron Silvia Chichanda, César Carvajal, Pilar Hernán y Marco Zambrano, además de Gustavo Villasís. Esto nos dijeron. ¿En cuánto cree usted que se debería incrementar el salario básico unificado? Debería ser más o menos de unos 60 a 70 dólares. Unos 25 dólares creo yo que sería lo necesario para el incremento. Yo pienso que debe al 20%. Un incremento sí podría ser como mínimo unos 30 dólares dado el alto costo de la vida. Tiene que ser relativo a la inflación. A la inflación real, pero no. Bueno, hay criterios similares. Yo quiero ahondar un poquito, Rodrigo Gómez de la Torre. Sírvase argumentar por qué estos 3 y un poquito más de dólares de propuesta, sin que nosotros somos conscientes, los trabajadores, si se afecta el sistema productivo por costos altos, desde la mano de obra, desde los costos de producción, que es otra cuestión. Claro, por supuesto, se disminuyen las posibilidades de trabajar y de que haya emprendimientos, pero entonces, ¿por qué esta cantidad pequeña, perdone que se lo diga, pequeña, exigua de incremento que ustedes proponen? Esta cantidad, básicamente, más allá del número, está directamente vinculada a un porcentaje que lo emite el INEC de cuánto es la inflación proyectada. Y de hecho, el Banco Central, ¿cuánto es la inflación proyectada del próximo año? Están hablando de 0,98. Estamos hablando de un posible crecimiento, según Banco Central, de hasta 2%, pero la media de crecimiento que en base a las mismas cifras pronostican entidades internacionales, hablamos de CEPAL, FMI, Banco Mundial, estamos hablando del promedio de 1.3. La situación económica todavía no se ve un rebrote real a nivel de calle, ¿ya? Los niveles de productividad están bastante bajos y en muchos casos negativos. Entonces, cuando usted piensa en un incremento salarial, en un momento en que la inflación va a la baja, probablemente lo que vamos a hacer es, y eso es lo que nos preocupa, es que se siga engrosando las filas del empleo inadecuado. 6 de cada 10 en este momento, podríamos irnos a 6,5, 7, que es lo que no queremos. Es al revés, es proteger el empleo. Ha habido la persona que habla de la inflación real. Eso es interesante porque aparentemente habría desconfianza de las cifras. Nosotros hemos buscado algunas alternativas, hemos tenido varias conversaciones con gobierno para ver de hasta cuánto. Y si ponemos a ver en lo que está planteando la gente, de 60 a 70, 25 dólares, 20%. 20%, y yo quiero hacer referencia a algo que mencionaba Joaquín. Cuando hablamos de estos 10%, es una propuesta del FUT.
Porque cuando hablamos de la CUT, que es la que está representada en este momento en el Consejo Nacional del Trabajo, el incremento que ellos proponen es de 6,7%. Cuando esa cifra la ponemos en claro, porque ellos hablan de que hay que poner la diferencia de la canasta básica, pero hay que poner el último dato. Ellos están poniendo el $9 cuando la diferencia está en 6. Ponen un $5 que también le adjudican a la misma canasta, entonces estamos duplicando valores. Tampoco ellos llegan ni siquiera haciendo cálculos técnicos, a más o menos llegan a $17. ¿Verdad que las personas que hablan tampoco ponen datos técnicos? Pero es lo que uno consume, lo que uno compra, a lo que se da vamos cuenta es a eso. Con lo que vive. Cuando nosotros vemos un país que está convirtiéndose, y esto conversábamos fuera de cámaras, un país que está convirtiéndose en uno de los países más caros de América Latina, donde la gente prefiere irse de viaje para proteger su bolsillo. No creo que el defender el bolsillo de la familia no creo que es un delito. Prefieren salir a Ipiales o a Pasto, como lo vimos masivamente, ahora ha bajado un poco. Pero cuando prefieren salir con los costos que implica el viaje, para poder ahorrar un poco para su ingreso, lo que nosotros debemos estar pensando más bien es ver cuáles son las distorsiones de la economía que hacen que el costo de vida en el Ecuador sea tan alto. Y que tenga relación con la decisión que se va a tomar. Por el otro lado, permita que el salario alcance, pero no necesariamente subiendo el salario, que al final del día termina rebotándole al mismo consumidor, porque le regresa por el alto costo de los mismos insumos y los mismos productos que adquiere, sean estos primarios, industrializados o comerciales, y en vez de estar pensando en por qué no bajamos las distorsiones de la economía para bajar los costos de la canasta básica y mejorar la discusión que inclusive será aquí a nuestras espaldas en la Asamblea. Doctor Joaquín Viteri, luego vamos por favor con Jaime. Me parece que usted no comparte mucho ese punto de vista así técnico empresarial, ¿no? Es que necesariamente el empresario está siempre haciendo sus cálculos exclusivamente sobre sus intereses, ajenos a lo que realmente constituye, yo diría, la realidad práctica. Porque en el momento en que a una persona trabajadora le incrementan la remuneración, no es que va a ahorrar, sino va a salir inmediatamente a consumir. ¿Y quién es el gran beneficiario? Es justamente el empresario. Porque el empresario que tiene justamente los almacenes, las distribuidoras de diferentes productos, son los beneficiarios a donde se va el incremento salarial. Entonces también hay que reflexionar. No se trata de que solo la persona trabajadora y su familia se benefician con el incremento. Lo que se busca también, dentro de lo que inclusive la Organización Internacional del Trabajo considera muy procedente desde hace muchísimos años atrás, es hablar del trabajo decente. Y cuando se habla del trabajo decente, estamos hablando del trabajo que tenga una persona un puesto o un cargo estable, un salario digno y la protección social. Y cuando hablamos del salario digno, no estamos hablando solamente de nuestra legislación, sino estamos hablando de lo que es el entorno mundial. Es decir, que haya realmente un ingreso para las personas a fin de que solucionen los costos de las necesidades, yo diría, prioritarias, y luego también para poder justamente satisfacer otras necesidades que tiene la familia, en donde yo diría el mercado es el gran beneficiario. No es que el incremento salarial solamente al trabajador le permite guardarse ese valor, no. Inmediatamente el trabajador y su familia salen al mercado, salen a consumir, salen a comprar. Y justamente aquí decía mi buen amigo representante de los empleadores, el comercio, si bien tiene algunos niveles de este momento de un cierre parcial, definitivamente se produce la entrega del 13º sueldo o los valores que debe recibir la persona trabajadora en este mes de diciembre e inmediatamente salen al mercado. Lo mismo va a ocurrir con el incremento salarial. Ese valor que recibe la persona trabajadora sale al mercado. Es decir, el gran beneficiario sigue siendo siempre el empresario, el empleador, que justamente en este momento trata de hacer muy restrictiva la
posibilidad de incrementar la remuneración tal como dice la Constitución y la ley. Muy bien. Jaime Arciniega, por favor. Por fortuna van 2 contra 1 en este debate ya. A ver, lo que sucede es que venimos arrastrando, perdón, una brecha histórica de muchísimos años atrás. Yo creo que son décadas. Y claro, pretender en los actuales momentos, por ejemplo, hacer un ajuste a una realidad, la brecha sigue siendo bastante grande. ¿Quién más práctica para hacer un cálculo del costo que tiene la canasta familiar que una ama de casa? Nosotros hicimos un ejercicio doméstico, que el INEC lo dice técnico, porque hace referencia a determinados productos para un grupo familiar, pero van y le preguntan en el mercado, en la tienda, en el supermercado, hacen una valoración y por ahí sacan $700. Si el salario actual ahora mismo es $375, lo que hacen aplicando las técnicas, según lo que dicen, es ajustar sumando los salarios complementarios, si se puede decir así, el tema del 13º, 14º sueldo, si es que tuvieron utilidades, los aportes al seguro, los fondos de reserva y demás. Claro, todo eso conforma el ingreso mensual. Pero vayamos en la práctica. $375. Un trabajador de ellos tendrá posibilidad de tener acceso a un crédito para vivienda con ese nivel salarial. No la tiene. Si de esos $375 queremos asignar solamente para un arriendo de un departamento muy humilde, no está por debajo de los $180, $190. Estamos hablando que ahí nos estamos comiendo más o menos el 50% del ingreso. Si tenemos hijos que están estudiando y tenemos que movilizarles, y la alimentación, la medicina, el vestuario y todo lo demás, nosotros habíamos hecho un cálculo hace un par de años que la canasta real, preconsultada a una ama de casa de clase pobre, no, ni siquiera de clase media, de clase pobre, y superaban los $970. No la que está calculada por el INEC. Entonces, hablar inclusive de $30 sigue siendo un incremento irreal, antitécnico, porque los costos que debería, digamos, el ingreso que debería tener el trabajador, debería cubrir esas necesidades que están justamente en la canasta básica. Pero yo sí quiero referir, hay 2 hechos históricos, no me quiero perder de esto. En el 2006, uno ya lo había señalado con Joaquín, el 2001. En el 2006 nos acordamos con el sector empresarial, $30. Y recuerdo el ex ministro, ahora ex fiscal también, nos bajó a $10. Cuando hay acuerdo entre empleadores y trabajadores, el ministro no tiene potestad para reducir, sino simplemente para suscribir el acuerdo ministerial, porque es un acuerdo entre las partes. Y entonces se viene arrastrando ese hecho, esa brecha, desde ese entonces. Y la última, que es histórica también, la que se fijó en el mes de diciembre del año pasado para el año 2017 en $9, es histórica porque es el valor más bajo que ha tenido de fijación o de incremento los trabajadores. Porcentualmente. Porcentual y también cuantitativamente. Entonces, yo creo que en ningún caso debería, aún todavía manteniendo una brecha grande, debería estar por debajo de la fijación que se dio mediante acuerdo entre empleadores y trabajadores, como fue en el 2001. Es decir, tendríamos que regresar los 16 años para tener los $21. Muy bien. Redes sociales, ¿qué nos dicen a esta hora, por favor, Andreita? Gracias, Ramoncito. Sí, seguimos con las interacciones de nuestras redes sociales y les comento que como estamos en vivo nos pueden escribir a todas nuestras redes con el hashtag incremento salarial. Y tenemos una siguiente opinión que nos llega de la cuenta de Pedro Mendoza. Él nos dice: ¿de qué sirve que suba el sueldo si todo lo demás sube? Deberían de bajar los impuestos a los electrodomésticos, a los carros, las multas de tránsito, etcétera. Una siguiente opinión que nos llega de la cuenta de CM Pinto. Él nos dice: en estos momentos cualquier aumento salarial significa más empleo. Hay desinflación de algunos sectores. Hay que defender el empleo.
Y una siguiente opinión que nos llega de la cuenta de Otto Mercado, igual a nuestra cuenta de Twitter, y él nos dice: adelante, señor ministro, con sus buenas iniciativas. El incremento del salario es un tema a tratarse muy importante. Confiamos en sus decisiones mediante el diálogo, como se vaya desempeñando para darnos un Ecuador productivo y con empleo. Y una última opinión que nos llega de la cuenta de Emilio Rivera. Él nos dice: lo correcto sería no subir el salario básico unificado, que el gobierno trabaje en políticas para que el sector privado genere demanda, empleo y a largo plazo los sueldos aumenten por una gran cantidad de capital humano en las empresas que necesitan, en lugar que el gobierno meta la mano con populismo. Estas fueron las opiniones ciudadanas. Muchas gracias. Se nos han ido 50 minutos en este programa. Yo les quiero pedir de favor, vamos a ir, nos dice producción, a una última participación de la gente. Dice, ¿qué elementos deberían tomar en cuenta el Ministerio de Trabajo para determinar el incremento salarial? Eso salió nuestra compañera Andrea Legarda a consultar en la calle. Hablan Marlene, también Sebastián Navas, Pilar Ceballos, respectivamente. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué elementos debería tomar en cuenta el Ministerio de Trabajo para determinar el incremento salarial? Considero que deberían incrementar de acuerdo a lo que está la inflación, de acuerdo a lo que está al menos equiparar la canasta básica en algo. Los insumos de la canasta básica que tenemos, igual mucho debería depender de la educación y salud en la que tiene el costo. Revisar también los costos de la canasta básica, de cómo están los precios ahora. Obviamente los precios no son iguales a un año atrás, y aunque ha habido controles en las canastas básicas y en los precios, pero creo que se debe hacer justamente un balance entre cómo están ahorita los costos, cómo está la canasta básica, cómo se está manejando la gente con sus cuentas y hacer este incremento justo. Muy bien, en estos minutos entonces que nos quedan, yo les quiero pedir de favor, según sus puntos de vista, y tomando en cuenta, aquí en la Asamblea se está trabajando un nuevo Código del Trabajo, se está haciendo todo el trabajo por parte de la Comisión especializada correspondiente. Y ha preocupado el hecho de que ustedes en el inicio del programa nos decían que hasta septiembre no se ven visos claros de que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se reúna para tratar asuntos laborales, de producción. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de este problema que venimos viviéndolo históricamente, en que no tenemos un acuerdo, que tenemos visiones muy diferentes de las que podemos escuchar frente a la fijación de salarios y también productividad en el Ecuador? Bueno, tengan la bondad de modo democrático ustedes para hacer un mensaje, una reflexión al Poder Ejecutivo que desarrolla la política pública y al Legislativo, que es el que tiene que también normar todas las relaciones que se van produciendo en el ámbito laboral y también el productivo. Si es que recogemos por lo menos la propuesta que hace el señor Pinto, es empresario, ¿no? Un poco menos entonces va a tocar meter la mano al bolsillo para decir nos están pagando demasiado 375 y tomen, porque como estamos en un nivel ya prácticamente de deflación, pues entonces lo que quieren es que nosotros les complementemos para que tengan una mayor rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, a ver, primero nosotros como Parlamento Laboral habíamos señalado que este sistema de diálogo a través del Consejo Nacional de Salarios en la práctica no ha funcionado. Es totalmente antitécnica, se fijan salarios desde los gerentes hasta pilotos de aviación y de un obrero, con salarios que son totalmente irrisorios. Entonces, ¿a dónde debemos ir, pues, Jaime? Nosotros hemos señalado que si aquí en la Asamblea Nacional, donde están emitiendo este programa, hay una comisión especializada de derechos de los trabajadores y seguridad social, entonces que devenguen el sueldo trabajando sobre estos temas, porque es totalmente inoperativo en función de lo que establece el Código de Trabajo. Así que si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, se va a fijar en función del índice de precios o de la inflación proyectada. ¿Qué va a pasar con el empresario? El empresario jamás va a rebasar el nivel inflacionario, entonces su propuesta siempre va a estar por debajo de eso y el trabajador va a estar por encima de aquello. Lo que nosotros decimos es que debería revisarse la estructura de costos también de las empresas, porque ciertamente el tema tributario sí afecta al sector empresarial. Eso le corresponde al gobierno nacional. Por supuesto, bueno, pero es un tema que debe considerarse más bien la rentabilidad, el control de la rentabilidad que tienen los empresarios y ajustar esa brecha tan grande que venimos arrastrando desde hace décadas.
Entonces, un análisis de orden técnico debería sincerar primero las cifras. Y yo tengo aquí solamente 20 empresas, Rodrigo, en el año 2015, generaron 20 empresas de las más de 50.000 que existen en el país, 2.052 millones de dólares de utilidad. Yo no me niego a que tengan utilidades, pero los trabajadores donde laboran estas empresas ni siquiera tienen organización. Y claro, quien fija el salario es el Consejo Nacional y por último el ministro, y los empresarios lo que están esperando es que se fije lo más bajo posible para seguir teniendo la rentabilidad. Sí, por favor. Había perdido Rodrigo Gómez de la Torre. Nuevamente regresamos a ejemplos muy puntuales cuando estamos viendo que en los últimos 2 años se han cerrado varios miles de empresas. Cuando hablamos de intereses, yo comparto plenamente, hay que defender los intereses y no los intereses individuales, sino los intereses generales. Y cuando hablamos de intereses generales, hablamos de intereses de esas 6 de cada 10 personas que no les preocupa si el salario sube 1, 2, 5, 10 o lo que sea, porque no lo tienen. Cuando hablamos de intereses generales, hablamos de intereses de esas 4 en cambio de cada 10 personas que quieren proteger su empleo a toda costa de las empresas que están con serios problemas, porque dentro de la estructura de costos el peso de la laboral es altísimo. Cuando hablamos de intereses generales, tenemos que hablar de intereses y políticas adecuadas que permitan incrementar el empleo pleno. Esos son intereses generales. Y cuando revisamos, así como normativas internacionales y evaluaciones que países o el Foro Económico Mundial hizo al Ecuador en el caso en el periodo 2016-2017, uno de los principales problemas de competitividad que estaban ahí. Esta es una encuesta que se le hace y una evaluación que se le hace año a año. Para el año 2016-2017, el principal problema que tenía el Ecuador tenía que ver con sobreregulaciones en problemas laborales. Para el año 17-18, que ya la publicaron, el segundo grave problema es laboral y regulaciones laborales, el primero es tributario. Entonces, cuando estamos viendo un tema de costos, si no bajamos las distorsiones de la economía, podremos seguir subiendo costos de los tweets que se han leído. Ok, vamos a eliminar el tweet de la persona que conocemos. Del resto no hay varias miles de cuentas de Twitter, pero muchos están hablando, el problema no está en el salario, el problema está en los costos de vida. Y esos costos de vida no se han corregido por más que en el año 2010 se haya incumplido con el acuerdo de trabajadores-empleadores, o 2001, perdón, sino el tema es, hay un problema estructural dentro de la economía. Tenemos que corregir eso, porque hay un tema que es fundamental. El Ecuador tiene que defender la dolarización. La dolarización sí se defiende sola, pero vamos a necesitar darle una mano en un determinado momento. La mejor forma de darle una mano a esa defensa de la dolarización es generando mayor competitividad, pudiendo exportar más. Y lo que tenemos en este instante con un país altamente caro es fronteras permeables en las cuales un sector de base de la economía primaria, el sector agrícola, es uno de los sectores más golpeados porque está ingresando cualquier cantidad de producto, desplazando mano de obra ecuatoriana, porque viene el producto ya listo para consumo desde las fronteras, tanto norte como sur, afectándole al empleo, está afectando la economía y está generando que las empresas tiendan o a cerrar o a dejar de contratar. Muy bien. Y eso creo que es fundamental. Defendamos intereses generales, es el empleo. Muy bien. Doctor, vea usted, 2 puntos de vista muy difíciles. Me imagino en una mesa de determinación de cuánto debe subir el salario básico unificado. Yo considero que esto no va a ser ninguna novedad. Le corresponderá al señor ministro de Trabajo determinar el incremento. Definitivamente. Porque como están en este momento las diferencias tan radicales entre lo que aspiran los trabajadores y lo que determinan los empleadores, ya usted lo ha hecho un adelanto a lo que el posible incremento lo haga el señor ministro, de $10 o $11, eso prácticamente va a originar que la situación de la familia del trabajador se encuentre limitada. Y el comercio también tendrá que limitarse. Porque reitero, siempre
un incremento salarial permite también incrementar, estimular la economía nacional. Entonces, nosotros consideramos que el ministro de Trabajo y este gobierno tiene necesariamente que entrar con una óptica. Es verdad lo que dice el Código de Trabajo, y lo ha dicho bien Jaime, que el ministro tiene un punto referencial, el índice del precio del consumidor proyectado. Es decir, necesariamente lo que implica, que bien lo ha hecho nuestro buen amigo representante de los empleadores, una referencia de los costos, del nivel inflacionario y de lo que representa este momento los niveles justamente de producción. Entonces, necesariamente el ministro tiene que obrar, yo diría, con humanidad, con un verdadero sentido, y reitero algo que no me cansaré de insistirlo, cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución es muy clara, le dice, vea señor, la revisión del salario básico tiene que ser equivalente al costo de la canasta básica familiar. Nosotros no aspiraríamos tanto, pero sí aspiraríamos a que el incremento sea justo. Y hay que recordar que frente a lo que dice el Código de Trabajo y lo que dice la Constitución, prevalece la Constitución, porque una autoridad tiene justamente una amplitud de facultades de acuerdo con la propia Constitución para que si hay una distorsión entre normas de distinta jerarquía, tiene la obligación de resolverlo con la norma de más alta jerarquía, en este caso, la Constitución de la República. Muy bien, se nos ha venido el tiempo ya, hay el anuncio de una cadena y le quiero agradecer mucho a Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical del Ecuador, a Rodrigo Gómez de la Torre, gracias por asistir a este programa, representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y también al doctor Joaquín Viteri, consultor de la Organización Internacional del Trabajo, profesor universitario, por venir y conversar estos asuntos. ¿Cuánto nos afecta el incremento del salario básico unificado de manera positiva, negativa? Hemos encontrado 2 puntos de vista diferentes, 3 puntos de vista diferentes. Este es un tema que nos afecta en la cotidianidad y tenemos que aportar también con el debate. Muchas gracias a ustedes 3, feliz Navidad, a sus familias, buena salud y buen entusiasmo para la vida y el trabajo, igual a nuestros compañeros y compañeras que hacen Termómetro Ciudadano y los medios legislativos. Un abrazo, hasta la próxima semana, próximo jueves trabajamos normal y trataremos de tener un programa que tenga, ojalá, que mejores noticias, porque ahí ya se habrá fijado el salario básico unificado. Muy buenas noches. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.